Bueno, buenos días. Esta clase es sobre estrategias didácticas, en realidad 10 formas generales de enseñar. En la bibliografía dice 10 métodos, ¿sí? Los métodos y las estrategias son dos palabras muy relacionadas una con la otra, y es difícil diferenciar qué es una metodología y qué es una estrategia. Básicamente la diferencia es que la metodología es algo más abarcativo, ¿sí? Un método de hacer algo mucho más amplio, y la estrategia está dentro de esa metodología, o sea, hay diferentes estrategias que se usan para aplicar una metodología. Pero a veces se usa el mismo término para ambas cosas, estrategias didácticas o metodologías didácticas, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía o donde encontremos la información, vamos a encontrar estos dos términos un poco confundidos, y por ahí no es tan necesario diferenciarlos, sino más bien entender que tanto la metodología como las estrategias didácticas son las formas en las que el docente enseña. Llamamos estrategias didácticas o metodologías didácticas al conjunto de las acciones que realiza el docente con una clara y explícita intencionalidad pedagógica. Es decir, todo lo que hace el docente con la intención clara y explícita pedagógica, ¿sí? Es una intención de enseñar, una intención de llegar con el contenido al estudiante. Después dice acá, en la otra parte, el docente utiliza en su diario accionar en el aula diferentes recursos que le permiten acercar los contenidos escolares a las posibilidades de comprensión y aprendizaje por parte de los alumnos. Es decir, las estrategias son del diario accionar en el aula, ¿sí? Todos los días dentro del aula, bueno, ahora fuera del aula de distancia, también utilizamos recursos que permiten que los contenidos se acerquen a las posibilidades que tiene el estudiante de comprender y aprender, ¿sí? Es decir, las estrategias nos ayudan a hacer la transposición didáctica del conocimiento que nosotros tenemos y queremos que los estudiantes puedan aprender. En esta gama de estrategias didácticas hay un montón de cuestiones que podemos tener en cuenta, y vamos a ver algunas de estas metodologías didácticas. La primera que menciona la bibliografía es el método de transmisión significativa, ¿sí? Como estrategia, en una planificación lo podríamos poner estrategia de transmisión significativa, ¿sí? La transmisión significativa puede ser lógica del contenido, psicológica o social de lo que se aprende. Esta estrategia, este método de enseñar, se utiliza para que los estudiantes puedan relacionar, comprender y construir su propio conocimiento. Y como les decía recién, tiene 3 formas de ser aplicado, o 3 pilares, como dice la bibliografía. El primero es la lógica del contenido. Esto se relaciona con lo que vimos en práctica docente, de la jerarquización de los contenidos y de la interacción de unos con otros mediante relaciones y no como contenidos o temas aislados unos de otros. No temas sueltos, sino relacionados con una estructura lógica donde se promueven las preguntas reflexivas y donde se facilita la expresión de las ideas, ¿sí? Preguntas reflexivas, por ejemplo, es una estrategia que se utiliza dentro de este método de transmisión significativa, ¿sí? Eso es una estrategia didáctica, preguntas reflexivas. Pueden tomar apunte de esas palabras claves. Luego pasamos al segundo pilar, ¿sí? Bueno, esto más bien, en un punto número 1, más bien es una cuestión que el docente hace de ordenar
lógicamente los contenidos que quiere enseñar, relacionándolos unos con otros y no fragmentándolos como temas sueltos aislados. En el segundo punto, significación psicológica, es cuando el contenido se presenta en relación a los intereses y la cultura de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a relacionar lo que quiero enseñar con una temática o con un interés que venga de la propia psicología del estudiante, de la propia edad que tiene, que posee, de su propia cultura, ¿sí? Y voy a tener en cuenta esos intereses para relacionarlos con los contenidos que quiero enseñar. ¿Por qué voy a hacer esta estrategia de relacionar los contenidos con sus intereses? Para potenciar la motivación. Lo que quiero hacer es que el adolescente despierte en su motivación y sienta confianza intelectual. ¿Qué quiere decir confianza intelectual? Que sienta que lo que está trabajando, de eso algo conoce, ¿sí? De eso algo le interesa, de eso quiere saber o quiere expresar una idea. Y relacionándolo con nuestro contenido, le damos confianza para motivarse en lo que se está haciendo. Y combinamos dos estrategias. Estrategia de instrucción del docente, ¿sí? La instrucción del docente es una estrategia, o la exposición oral es una estrategia, pero en este caso va a estar acompañada de la construcción activa del conocimiento, que es también una estrategia didáctica. ¿Por qué va a ser una construcción activa del conocimiento? Porque el estudiante va a tener que relacionar el contenido que está aprendiendo con su propio conocimiento sobre una temática que le interesa. Entonces va a haber una construcción más activa de esa instrucción del docente. No es solamente que el estudiante recibe la instrucción, sino que además de recibir la instrucción, la tiene que decodificar y relacionar con su propio conocimiento y su propio interés y su propia cultura y su propia psicología. Y ahí se produce o uno intenta lograr una construcción más activa del conocimiento, ¿sí? Aplicando esta estrategia, vamos a tratar de lograr eso. Obviamente no quiere decir que todos los estudiantes van a tener esta construcción activa del conocimiento, pero yo voy a estar haciendo el intento de poder lograrlo aplicando esta estrategia. Significación social de lo que se aprende, el punto 3. Esto tiene que ver con explicitar a los estudiantes el valor que tiene lo que estamos aprendiendo para la vida fuera del aula, fuera de la escuela, en los contextos en los cuales ellos puedan aplicar lo que están conociendo, lo que están aprendiendo en otros contextos diferentes. Esto hace que se desarrolle un manejo crítico reflexivo de la información. ¿Qué quiere decir esto de poder usar los conocimientos en otros contextos? Que ellos tomen conciencia de que lo que están aprendiendo les puede servir para su vida, para aplicarlo en diferentes momentos de su vida, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de ellos quiere estudiar alguna carrera relacionada con el arte, entonces podemos explicitarle que todo lo que va a conocer en la materia de arte se va a relacionar y le va a servir si, por ejemplo, quiere seguir una carrera de diseño gráfico, le gustaría aprender algo de lo que es composición, fotografía, por ejemplo, les va a ayudar a poder sacar mejores fotografías para el Instagram. Puede ser que lo que aprendan les sirva para tener un análisis más crítico de la información que ven en televisión, de un videoclip. Si quieren hacer videos o cortos por algo que les interesa o para otra materia, pueden aplicar los contenidos que aprendieron en educación artística para producir algo para otra materia en otro contexto, o de hecho para promocionar algún producto que quieran vender, ¿sí? Entonces, realmente la educación artística les va a servir para otro contexto. Y también la forma de aprender educación artística también les va a servir y va a tener valor para la vida. Por ejemplo, esto de saber expresar las propias ideas, de respetar la idea del otro, de trabajar en equipo, de poder compartir un propio proyecto, de cómo
encarar un proyecto y llevarlo adelante. Son cuestiones que se aprenden y que después se pueden aplicar en otras circunstancias de la vida, en otros contextos, ¿sí? Entonces, si yo le manifiesto a mis estudiantes este sentido que tiene lo que estamos haciendo para el aprendizaje, para sus vidas, entonces también voy a despertar otro tipo de motivación. Estas estrategias son muy importantes. Voy a parar un poquito porque mi perra se me escapó. Ya vuelvo. Bueno, continúo, por la interrupción. Aunque ustedes no lo hubiesen notado, pero bueno. Lo que iba a decirles es palabras claves para cuando uno planifica las estrategias que puedo utilizar de estas palabras que les fui diciendo. Entonces, una estrategia puede ser transmisión significativa del aprendizaje. Otra estrategia puede ser, dentro de eso, la lógica, la significación lógica del contenido. Significación psicológica del contenido o la significación social de lo que se aprende, ¿sí? También otra estrategia puede ser preguntas reflexivas. Otra estrategia, la instrucción del docente. Construcción activa del conocimiento, ¿sí? Y ¿cómo podemos decir esto? El conocimiento del valor de lo que se aprende para la vida, ¿no? Sería como una estrategia, no sé cómo suprimirla en una pequeña frase, ¿no? Pero todo esto son cuestiones que nos pueden ayudar a entender el modo o método que nosotros queremos aplicar para enseñar la materia, ¿sí? Son todas estas cuestiones que podemos tener en cuenta para formas de enseñar. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, ¿sí? Acá tenemos significación psicológica del contenido, porque el planteo del contenido, si ustedes miran las imágenes, lo que estamos trabajando es las proporciones entre las figuras y el fondo, ¿sí? Proporciones donde la figura ocupa menos espacio y predomina el fondo, ¿sí? Proporciones donde la figura ocupa más espacio y el fondo menos, y un equilibrio entre el fondo y la figura, ¿sí? Y entonces, aplicando el contenido, lo que el estudiante, en este caso de secundaria, creo que era, esto es primer año, ¿sí? El contenido de primer año, lo que está haciendo es relacionar el contenido que debía aplicar con una temática propia que le interese trabajar, ¿sí? En este caso, yo les propuse trabajar con una temática de elección que tuviera que ver con las emociones, y si ustedes ven las imágenes que esta alumna consiguió o logró expresar, ¿sí? El tema de la discriminación y la autoestima, ¿sí? Acá ven la persona que está como cargando, humillando con las cosas feas, boba, no vales nada, no servís para nada, ¿sí? Después acá como una especie de autorretrato de una chica llorando, y acá la figura que es disminuida en un extremo. También estamos viendo acá composición en cuanto a la ubicación de las figuras en el espacio, ¿sí? Utiliza el centrado, utilizando la parte baja de la hoja y dejando libre la parte de arriba, del espacio de arriba de la hoja, ¿sí? Acá es un centrado donde ocupa bastante el espacio alrededor de la superficie, y aquí ocupa un extremo en un lado de la hoja, ¿sí? Por lo tanto, esto de disminuir el tamaño de la figura también expresa una emoción y algo, o sea, esto de potencia el mensaje que ella quiere dar, de sentirse disminuido, sentirse alejado, ¿sí? En un rincón,
de alguna forma. Así que bueno, es un buen ejemplo para ver esto, cómo se relaciona el interés del estudiante hacia una temática con el interés del docente de enseñar un contenido, ¿sí? Y también lo que vemos, les quiero mencionar, es la significación lógica del contenido, porque imagínense que nosotros antes de esto habíamos trabajado la línea. Luego de trabajar las líneas, trabajamos las texturas, ¿sí? Luego de trabajar las texturas visuales y táctiles, trabajamos las proporciones entre las figuras y el fondo, ¿sí? Y ven cómo en este trabajo la estudiante pudo relacionar lo que ya había aprendido para poder aplicarlo a este trabajo, el trabajo de líneas y de texturas, ¿sí? Lo mismo en esta otra estudiante, es la misma propuesta, pero con otra temática. Ella había trabajado la música. La verdad que no recuerdo bien cuál era la relación del emoticón llorando con la música, pero me imagino que lo que le transmite la música que estaba escuchando o algún tipo de relación de eso. Y fíjense que también aplicó los contenidos anteriores de líneas y texturas a su trabajo y expresó su interés y aplicó el contenido. En este caso, aplicó el contenido también de figura excedida del fondo en el emoticón, que se sobresale, ¿sí? También está excedida esta figura, es decir, aunque se corte, se va fuera del campo, no está entera la figura dentro de la superficie, y la figura ocupa una proporción mucho mayor que la que ocupa el fondo, y aquí lo que quiso lograr es un equilibrio entre la figura y el fondo, relacionado con la temática que a ella le interesaba. Y este es un ejemplo de un grabado también hecho por un adolescente, en este caso es una de tercer año de secundaria, ¿sí? Que trabajó con una temática que también le interesaba, que era la expresión del amor, ¿sí? Y ustedes ven que ella trabajó el enamoramiento, aquí con la imagen de dos personajes que se están besando. Súper interesante el trabajo que hizo, es una silografía sobre fibrofácil, ¿sí? Impresa con tinta de grabado, y la verdad que es espectacular esto de diferenciar el fondo de la figura y la composición, de que no sea centrada, ¿sí? Lo que estábamos trabajando eran las texturas de la silografía, pero también esto de componer y que la composición no quede centrada siempre, la imagen central, la imagen más importante centrada, sino que ver la variante de componer de una forma diferente usando los espacios que tiene la superficie. En este caso, ella acumuló las figuras principales de la obra sobre un costado de la hoja y dejó libre el otro espacio de la hoja, casi la mitad, para el fondo, ¿sí? Es un trabajo súper interesante y también donde manifiesta el interés del estudiante en manifestar una temática que le interesa. En este caso es otro, el trabajo es el contenido del espacio positivo y el negativo, hecho con hojas de cartulinas negras sobre blanco, y en este caso lo que quiero ponerlo como ejemplo con esto de la significación social del contenido. Yo lo que les planteé a los estudiantes de primer año es tener una experiencia partiendo de una obra individual y cómo partir de una obra individual lograr una obra colectiva, ¿sí? Y en ese proceso poder aprender a trabajar en equipo, ponerse de acuerdo con el otro y tener que entregar mi trabajo individual para que sea parte de una obra colectiva. Y esto lo relacioné con la vida, ¿sí? Esto de que no ser individualista, de poder compartir con el otro, de poder dar lo que yo tengo al otro y que el otro me dé lo que tiene y poder construir juntos colectivamente en la vida diaria, que eso me puede servir para
para la vida en general, para un trabajo, para vivir en familia, para vivir con más armonía, y entonces basamos este proyecto en esa significación social del conocimiento, de lo que íbamos a adquirir con este proyecto, era esto de poder partir de algo individual y convertirlo en algo colectivo. Entonces, cada uno partió de su obra individual, donde también ven la articulación lógica del contenido, porque si ustedes ven, también estamos aplicando contenidos que ya habían trabajado, como la línea modulada, ¿sí? Los tipos de líneas, las texturas, llenando los espacios positivos y negativos. Partieron primero, la primera clase, solo en planos blancos y negros recortados. Y luego agregaron llenar los espacios con tipos de líneas o texturas. Acá vemos una foto donde están trabajando ya su obra individual, la están uniendo a un subgrupo, ¿sí? Un subgrupo. Entonces logramos diferentes producciones grupales en un mismo grupo de alumnos, ¿sí? Creo que habría unas 4 o 5 obras. Y luego, para finalizar, unimos esas 4 o 5 obras para lograr una obra, formato muy grande, y también en esto aplicamos la significación lógica del contenido, porque también estamos aprendiendo los diferentes, las diferentes dimensiones de una obra de arte, ¿sí? Y vimos partiendo de lo pequeño a algo que se vuelve muy grande o gigante, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Terminó siendo esta producción una sola producción de todos los alumnos del curso, ¿sí? Partiendo cada uno de su propia individualidad. Quedó un trabajo con mucha riqueza visual, que realmente impactaba mucho en el lugar donde estaba expuesto, y la idea fue reflexionar sobre el hecho de qué aprendimos de esta experiencia que nos pueda servir para nuestra vida, ¿sí? Acá les voy a mostrar, a ver si sale, cómo estaban trabajando en esta experiencia. ¿Sí? Acá ya estaban uniendo todos los trabajos en uno solo. Y ahora voy a mostrarles otro fragmento para que vean que realmente el ambiente del trabajo... Ah, no, este fragmento es de la obra completa. Pero en el anterior video vieron cómo era el ambiente de trabajo, ¿sí? De socializar con el otro, hablar, compartir, respetarse, respetar los espacios, dar lugar a trabajar a todos, ¿sí? Buscar mi propio lugar para trabajar, no quedarme solo, bueno, muchas aplicaciones que se pueden encontrar para la vida en general. Pasamos al otro método, que es el diálogo reflexivo, ¿sí? Que lo mencionamos en el anterior también. Mencioné las preguntas reflexivas que tienen mucho que ver con el diálogo reflexivo, porque las preguntas reflexivas dan lugar al diálogo reflexivo. Es intercambio de observaciones, experiencias, puntos de vista y visiones sobre el contenido. Es abrir el juego para que el docente no sea el único que hable, sino que también se pueda escuchar la palabra de los estudiantes. Los protagonistas son los docentes y los estudiantes en este diálogo. Son sujetos activos los dos, el docente y los estudiantes. Tienen un vehículo, un medio para llegar a los contenidos. Ese vehículo, ese medio que se usa es el lenguaje, el diálogo. Y el contenido es la materia, el objeto del diálogo, ¿sí? Lo que se quiere aprender. Todo esto va en una dirección, que es construir significados, elaborar conceptos, interpretar, explicar, y esto se logra con las preguntas reflexivas.
que no es un interrogatorio, son preguntas que se responden con sí o con no, o con una respuesta concreta tipo examen, sino que son preguntas que pueden surgir de los propios estudiantes por sus dudas, curiosidades, y que el docente aprovecha para generar el diálogo, o también preguntas que el docente pudo haber pensado para promover la curiosidad, la búsqueda de la explicación y las formas de dar la propia opinión, ¿sí? La idea es ayudarles a los estudiantes a poder hablar, a poder expresar, a poder dialogar, a poder reflexionar sobre lo que está haciendo, a dar conclusiones, a pensar con los otros, a tener en cuenta la postura del otro, a poder hablar. Y esto no es fácil y es todo un logro para los adolescentes que a veces son muy reticentes al diálogo y no están acostumbrados a que un docente les brinde ese espacio, ¿sí? Pero es de total importancia para la edad de la adolescencia. Y esto del diálogo reflexivo, les quería mostrar este ejemplo, donde estuvimos reflexionando y dialogando, ¿sí? A partir de preguntas que yo les fui haciendo, en qué era lo que ellos habían querido expresar en sus propias obras, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue compartir, mirar, reflexionar lo que habían hecho en este proyecto que es de tercer año de secundaria, donde hicieron fotomontajes y era un proyecto personal, individual, donde cada uno tenía que buscar imágenes que les resultaran interesantes para lograr una imagen en conjunto que significara algo para ellos. Y en ese significado es en lo que estuvimos dialogando y reflexionando, mostrando las obras y ayudándonos, o sea, pidiéndole que sus compañeros les dijeran lo que veían en sus obras. A partir de ese diálogo, lo que yo les pedí es que anoten las palabras que sus compañeros les habían dicho, de lo que expresaba su obra, y que reflexionaran a partir de ese diálogo y construyeran un pequeño texto en el cual se resumiera lo que ellos veían en sus obras y lo que habían logrado sacar de ese diálogo reflexivo que habían tenido con sus compañeros y con el docente. Lo que les pedí es que ese texto no sea algo evidente, sino que dejara pensando, como el surrealismo, que dijeras, ¿de qué estar hablando? Que no sea así fácil de interpretar, que deje pensando a la persona que lo lee, tanto como deja pensando la imagen, ¿sí? Que sea algo que haga reflexionar o pensar al público que lo mira. Por ejemplo, esta dice, hay muchas personas en el mundo, todas con algún peso sobre las manos, pero tratamos de unirlas para llegar a un objeto o a una meta. Y esta es la imagen que fabricó. Miren qué interesante el texto que construyó a partir de aplicar esta estrategia del diálogo reflexivo con compañeros y el docente. Y poder tomar nota de palabras que sus compañeros le habían dicho sobre su propio trabajo. Este otro fotomontaje surrealista dice, en determinados días, en una hora determinada, los gigantes se levantan sobre la ciudad a sembrar felicidad y crear cosas que nadie imaginaría. ¿Sí? Fabuloso. Me encanta. Esto es un detalle de la misma obra, ¿sí? Esta parte donde está el niño. Esta es otra obra de otra alumna de tercer año de secundaria, ya les dije, y el texto que construyó a partir del diálogo reflexivo es, a pesar de la diversidad, reina la paz. Algunos soñadores sueñan con los ojos abiertos, por eso no se... Ay, no entiendo la letra. No se rinden, perdón. Algunos soñadores sueñan con los ojos abiertos, por eso no se rinden. El arco iris solo después de la lluvia. Sale solo después de la lluvia. Ilumina e ilumina todo el lugar. Cosas diferentes, cosas hermosas. ¿Sí? Estos son detalles de la obra anterior. ¿Sí?
esta otra obra de otra alumna, otro fotomontaje surrealista, que dice: la reina de hierro y arte se alza victoriosa y galante sobre las peludas montañas de París de Morboré. Y esta es como más explícita, más adolescente, que dice: siempre hay una primera vez. Y obviamente el amor. Muy bien. Ahora pasamos al método inductivo básico. Es cuando se asimila el conocimiento mediante la observación, el manejo directo de los materiales y procesos, la interpretación de imágenes, cuadros, tablas, gráficos, es decir, el contacto directo con algo concreto, sea una imagen, un gráfico, una reproducción, un material concreto, algo para investigar, algo que se pueda observar, mirar bien de cerca y experimentarlo, ¿sí? Eso es, a partir del inductivo básico, es que el propio estudiante, a partir de esa observación, de ese manejo, de ese proceso directo, pueda sacar sus propios análisis, sus propios registros, anotaciones, explicaciones, comparaciones, clasificaciones, ¿sí? Y la comprensión por medio de la propia actividad directa. Es decir, el docente acá no les explica cuál es el contenido que están trabajando, sino que interviene para que ellos mismos deduzcan, yo lo induzca al estudiante para poder él mismo deducir qué es lo que está aprendiendo, sin que yo se lo tenga que explicar, sino que salga ese conocimiento desde su propia observación directa. No por la explicación externa del docente, sino por una comprensión interna de la experiencia del estudiante. El docente aquí es un orientador del proceso. Ayuda a que el estudiante descubra por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo tradicional dice que yo empiezo la clase explicando el tema del día, ¿sí? Hoy vamos a ver las líneas. ¿Por qué no primero ir a la experiencia directa y después hacerles deducir a ellos qué fue lo que aprendieron con esa experiencia, ¿sí? Sin que yo lo tenga que explicar? Esta es una forma que asegura que el alumno reflexione y internalice de una forma mucho más profunda el conocimiento. Este método desarrolla habilidades para procesar información. Puede ser que ayude al estudiante a observar y describir objetos, hechos y procesos, ¿sí? ¿Por qué no que el estudiante haga una observación y describa una obra de arte, una reproducción, una obra de un compañero, que él mismo descubra cuál es el contenido que existe detrás de lo que está mirando o lo que está procesando? ¿Sí? Hacerlo pensar a ellos, no explicarle y darle todo yo. Comparar y distinguir semejanzas y diferencias. Comparar y distinguir obras de diferentes colores, qué tipo de colores tiene cada obra, qué tipo de mezclas, ¿sí? Comparar y distinguir diferentes técnicas, cuáles son sus semejanzas, sus diferencias, contenidos. Bueno, esto es muy amplio, se puede utilizar en todo. Clasificar, agrupar, reunir, definir características centrales, agrupar diferentes tipos de texturas, relacionarlas por parecidos, por diferencias, naturales, artificiales, por poner un ejemplo, ¿no? Descubrir regularidades y tendencias de lo observado. Por ejemplo, ¿qué obras encuentran que tienen una relación? En vez de explicarle cuáles son las del cubismo, cuáles son las del expresionismo, cuáles son las del futurismo, puedo ponerle varias obras y que ellos mismos descubran cuáles son las tendencias y relaciones y cómo agruparían esas obras y que ellos mismos se den cuenta de cuáles son las características por las cuales agruparon esas obras, ¿sí? Después el docente va dando información, pero a partir de lo que ellos deducen de lo que fueron pensando por su propia observación. El docente organiza y guía, determina actividades y materiales, los dispone,
para que los estudiantes lo puedan usar, mirar, observar y tener una experiencia. Alienta a observar, ¿sí? El docente tiene que estar todo el tiempo encima de a ver qué es lo que pueden mirar, qué es lo que puedo observar. No le digo, bueno, observen, no, le tengo que guiar bien, conciso, decirle qué es lo que tiene que mirar, qué es lo que tiene que observar e interpretar. Constituirse centro activo del aprendizaje. El estudiante es totalmente activo. El conocimiento parte de su propia deducción. Indaga todo el tiempo el docente con preguntas guías y aprovecha los errores para formular nuevas preguntas, ¿sí? Estimula a los estudiantes durante las tareas, valorando sus contribuciones y reorientándolas. Me trabé. ¿Sí? Estimula todo el tiempo. Sí, muy bien lo que dijiste. Muy bien esa observación. Miren lo que dijo. Miren lo que dijo él. ¿Realmente será así? ¿O hay que pensarlo más por esta cuestión? O sea, reorientar lo que dicen, usar lo que el estudiante dice, contribuir a partir de su propio lenguaje, tomarlo y usarlo para la clase. Manifiesta expectativas positivas, es decir, yo sé que ustedes lo pueden hacer, que pueden lograr, que pueden descubrir. Miren bien, no se los quiero contar yo, quiero que ustedes lo descubran, ¿sí? Y aquí puse un ejemplo de primer año trabajando con texturas naturales de animales, las formas orgánicas, ¿sí? El formato regular de la obra, pero con formas orgánicas. ¿Sí? Aquí se aplicaron otros contenidos como la línea también, técnicas como lo que fue el collage y también una técnica de grabado que es la transferencia de fotocopias sobre la hoja. Si ustedes ven el león que se ve ahí, es una transferencia que se hace con una fotocopia de toner, tiene que apoyarse sobre la hoja y se le pasa, yo lo usé quita esmalte, y queda transferida la imagen a la hoja, ¿sí? Estos pájaros que se ven mejor son fotocopias impresas de la obra. En este caso era una escuela que tenía posibilidad de imprimir las imágenes. Y una combinación con el dibujo. ¿Por qué esto lo pongo como experiencia directa o de este método inductivo básico? Porque trabajamos a partir de muchos libros que encontré en una biblioteca de imágenes de animales, ¿sí? Lleno el salón de muchas fotos de animales, donde ellos podían observar, mirar en concreto, descubrir en esos animales las formas, las texturas, y lo que tenían que lograr es que en algunas partes no sea explícito la inspiración, por ejemplo la parte de abajo de este trabajo, está inspirada en formas orgánicas de insectos, animales, marinos, terrestres, de todo tipo, en texturas que encontraron en los animales, pero combinando diferentes formas sin que se evidencie de qué animal lo sacaron, ¿sí? Entonces lograron una forma orgánica abstracta. Y por otro lado también podían usar partes en las cuales los animales sí se dejen ver lo figurativo de ese animal, ¿sí? Entonces trabajaron lo abstracto, lo figurativo, los tipos de formas, las texturas, la línea, diferentes formas de procedimientos en una misma obra, la combinación de aguadas, tintas, usamos tinta china, collage, transferencia, el formato regular. Ustedes ven todo la riqueza que tiene el trabajo, ¿sí? Pero sobre todo concentrarnos en esto, que la estrategia docente fue la observación directa. Obviamente no podíamos ir a observar animales, aunque podría ser que, no sé, si tuvimos un paseo por el zoológico, sería la experiencia directa esa, ¿no? Pero en este caso lo hicimos a partir de imágenes, ¿sí? De imágenes que teníamos en abundancia, que nos había dado una bibliotecaria que tenía un toco así de libros, de todas imágenes y fotos extraordinarias de diferentes tipos de animales, de todo tipo. Había libros de víboras, libros de peces, libros de insectos, libros de animales terrestres, todo un libro de leones, todo un libro de aves, o sea, muchos fascículos separados uno del otro que se podían repartir por todo el aula, ir intercambiando. Y de hecho yo les propuse
esto de que cada tiempo yo les dejaba trabajar durante un tiempo y durante un tiempo decía cambio y tenían que cambiarse los libros y seguir trabajando con otro para que se diera la combinación de diferentes formas. Por supuesto, esto está hecho en diferentes clases, ¿sí? Fíjense que hay una unión de dos trabajos. Uno fue la abstracción y arriba trabajaron lo figurativo y después tuvieron que unir sus propios dos trabajos y convertirlos en uno solo. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? También a partir de la observación directa, de la experiencia directa, y también esto de poder tomar la imagen directa y ponerla directamente en el trabajo y apropiarse de esa imagen también es parte de la observación directa, porque el estudiante lo que está haciendo es seleccionar de su propia observación lo que le parece interesante para su composición. Y de hecho ellos venían y me decían, yo quiero que me imprima esto, yo quiero esto, ¿no? Cada uno elegía, ¿sí? Y bueno, fueron combinando y armándose estas composiciones tan interesantes a partir de esa observación directa del material concreto que yo llevé al aula, del análisis de ese material, de la selección, y a partir de esa observación llevarlo al dibujo. Pasamos al método de investigación didáctica, ¿sí? Es uno muy utilizado, brinda la oportunidad de desarrollar modos de pensar sistemáticos y manejar la información. Es cómo realizar una investigación, ¿sí? Organiza la información más allá del aula, o sea, el alumno aprende a organizar la información que tiene o que le llega para elaborar un trabajo, resumir esa información, seleccionar la información y poder presentarla. Y eso le sirve también para cualquier área de la escuela o más allá de la escuela, organizar la información que quiera sobre cualquier temática que le interese. Ayudar a actuar en la sociedad y desarrollar el aprendizaje permanente, es decir, que él tenga herramientas para saber cómo aprender a aprender, cómo organizar la información de cualquier tema, de cualquier momento que él necesite actuar en la sociedad o en el momento en el cual está inserto en su realidad y necesita averiguar algo sobre un tema, puede elaborar esto de la investigación. Aprender a ser consumidor activo de la información y de los conocimientos. Que todo lo que está en Google nos sirve, que hay que seleccionar, que hay que ver, leer, buscar información y ver de dónde viene esa información. Se plantea un problema, una pregunta o una necesidad. La investigación didáctica parte de un problema, una pregunta o una necesidad. Una necesidad a resolver, una pregunta a responder, un problema que necesito solucionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a plantear esto? Es con una pregunta, por ejemplo, investigación didáctica. ¿Cómo fue, cuáles fueron las características principales del cubismo en Argentina? ¿No? Pregunta. A partir de esa pregunta, todos empezamos a investigar y elaborar nuestros informes. Otra pregunta o un problema. ¿Cómo puedo usar elementos reciclados para expresar un mensaje con medios artísticos? ¿Sí? Una pregunta, un desafío, un problema. Una necesidad. Tenemos la necesidad de conocer el arte de nuestra propia cultura, de nuestros propios pueblos originarios. No los conocemos. Empecemos a investigar sobre eso. Tenemos la necesidad de desarrollar una buena autoestima en la adolescencia. Empecemos a trabajar un proyecto de investigación sobre esa temática y cómo la podemos expresar con medios artísticos, ¿sí? Esto es para que indaguen, para que se involucren en la investigación. Los estudiantes son buscadores y organizadores activos de la información. Con la guía del docente generan hipótesis, discuten cooperativamente para llegar a conclusiones. Esto se relaciona con el diseño curricular de tercer año, que nos plantea trabajar específicamente con el núcleo temático que se llama los dispositivos y su configuración. La elaboración de proyecto artístico se articulará
vinculando diferentes periodos, potenciando interrelaciones entre la imaginación, la invención, el concepto, tanto verbales como plásticos y visuales. De una manera general podríamos decir que el fin de todo proyecto artístico es el descubrimiento de una nueva forma, capaz de vehicular determinados significados. Por lo tanto, estos proyectos realizativos estarán enmarcados dentro del núcleo temático, el espacio y su organización, desde una perspectiva prioritaria de los ejes del contexto y recepción, interpretación y las acciones orientadas a la observación tridimensional y al análisis diferencial y a la comprensión relacional. Esto lo saqué del diseño curricular de tercer año, ¿sí? De secundaria. ¿Qué nos pide? Trabajar a partir de proyectos realizativos artísticos, es decir, aplicar la metodología de investigación didáctica. Específicamente en tercer año lo vamos a tener que hacer sí o sí porque es la forma de trabajo. Hay dos tipos de proyectos que nos plantea el diseño curricular. El proyecto realizativo, materialización del proyecto artístico en un espacio concreto, con objetos, volúmenes, luz, color, la pertinencia de lo temporal, etc. Es decir, un proyecto realizativo, una obra artística. Y por otro lado, la presentación de un proyecto como actividad analítica sobre contenidos plásticos, visuales, preferentemente tridimensionales, recurrente en toda la producción de un artista determinado, corriente artística o un fenómeno estético visual contemporáneo que implique dispositivos, contextos de producción y recepción, etc. Es decir, analizar la obra de un artista, analizar cierta metodología, instalaciones, el videoarte, una corriente artística, un movimiento, ¿sí? Son proyectos que son analíticos, de análisis más teórico, y un proyecto se puede relacionar con el otro, ¿sí? Empezar como un análisis analítico y luego llevarlo a un proyecto realizativo. En el diseño curricular nos propone esta metodología como contenido, ¿sí? Y nos propone como contenido diferentes pasos para realizar este tipo de proyecto, que no es un proyecto que el docente trae y le impone al estudiante, sino que son proyectos que el estudiante genera y que tiene que ir aprendiendo a cómo generar este proyecto, ¿sí? El periodo de preparación es exposición de los temas, comentarios generales, panorama general de las propuestas por parte del docente y de los alumnos, ¿sí? El periodo organizativo es la conformación de grupos de trabajos, salvo que sea individual, descripción del proyecto, por forma material de un planteamiento artístico a través de bocetos, croquis, digitalizados, sondeo de materiales, necesidades técnicas, o sea, ver cómo organizamos lo que necesitamos. El periodo de adecuación y selección de materiales, actividades grupales, en torno al trazado de la realización, el montaje, el desmontaje, la difusión de lo que se va a hacer, el periodo de prácticas de campo, actualización del proyecto, contextualización, perdón, del proyecto a dónde se va a exponer, cómo se va a exponer, visitas, exposiciones a museos, bueno, ya es muy pretencioso, pero bueno, se podría hacer, visionando en diferentes dispositivos analógicos o digitales, para buscar fotografías, imágenes, audiovisuales, revistas, catálogos, lecturas, charlas, entrevistas, que se relacionen con lo que queremos hacer. Periodo de prácticas de campo. Visita... ¿esto lo repetí? ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí, puse 2 veces el mismo periodo. Paso al siguiente. Periodo de producción y elaboración. Establecer un conjunto de tareas y actividades destinado a la ejecución propiamente dicha. Periodo de puesta en común, reflexiones sobre lo realizado en todos los aspectos, grupal, técnico, artístico, otros, acciones correctivas, ¿sí? Toda la elaboración, qué cosas hay que corregir, qué cosas tenemos que volver a pensar, quién va a hacer cada cosa, periodo de producción y elaboración de una memoria escrita, es decir, llevar todo esto al papel, dejar algo escrito, una memoria escrita de todo el proceso de elaboración de este proyecto. Y por último, el periodo de elaboración de una síntesis, diferentes procedimientos, soportes digitales, analógicos, para la presentación a la comunidad y al barrio
o a la comunidad en general, o poder llevar este proyecto a algún lugar fuera de la escuela, de lo trabajado, ¿sí? Es bastante ambicioso todo esto, realmente quizás en ciertos cursos vamos a tener que reducirlo o ponerlo más básico a todo esto, pero es muy interesante trabajarlo de esta forma. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto realizado en tercer año por alumnos que empezaron. La propuesta para comenzar este proyecto, para resumirlo, era buscar otro tipo de soporte. Entonces investigamos en qué tipo de soportes han pintado los artistas y qué tipo de soportes podíamos conseguir fuera de lo convencional, ¿sí? Obviamente yo les propuse la idea del soporte porque la había pensado y por ahí ellos proponían algunas cosas que por ahí no había formas de conseguir tantas iguales, pero lo que hicimos fue juntar entre todos estos cartones que vienen en los cajones de manzanas o naranja en el fondo, que tienen un color violeta o azul, que tienen esta forma de cilindros circulados, y sobre eso cada uno organizó su propio proyecto de producción, primero individual, ¿sí? Luego conformaron equipos en los cuales fueron construyendo una especie de tótem, ¿no? Alargado con esas producciones, y luego entre todos pensamos las formas de exponerlo y centrarlo en algún lugar de la escuela, ¿sí? En este caso, aprovechamos una columna, no sé cómo se llama, una viga de hierro que había para poder exponer esto que se veía de ambos lados, ¿sí? Acá tenemos los dos lados del proyecto y esa es la finalización del proyecto. En este caso, ¿sí? Obviamente fue mucho con mi guía, ¿sí? No trabajaron tan autónomamente porque era a principio de año esto. Pero este proyecto que fue más avanzado, que podía ser individual o grupal a elección de cada uno, era un proyecto de producción de cajas escenográficas que reflejaran la propia identidad de los alumnos que formaban parte de este proyecto. Este, por ejemplo, está hecho entre un par de alumnos, Ailén y Julián, se llaman, no, bueno, los tuve hace un tiempo ya, y lo que hicieron ellos es recurrir a la infancia, ¿sí? Y atesorar o mostrar los objetos que atesoraron de su infancia y mostrarlo en su caja escenográfica. Esta fue un trabajo individual de una estudiante, Paula se llama, otra vez lo mismo, y lo que hizo fue trabajar con cosas que a ella le llamaban la atención, la naturaleza, la noche, el espacio, los lobos, y fue buscando su propia técnica. Es como que cada uno hizo su propio proyecto, y de esto sí tuvieron que presentar una memoria escrita de todo el proceso, los bocetos, de eso no tengo registro fotográfico. Las conclusiones a las cuales llevaron y lo fuimos haciendo como en un librito aparte donde se presentaba el proyecto con su memoria escrita, ¿sí? Este es otro, realizado también individualmente, donde lo que se propuso es hacer su cuarto imaginado o su cuarto soñado. Este cuarto está lleno de póster con imágenes de ella y sus amigas, la música, el sillón y la comida. Una heladera con comida hecha en miniatura. Esta es otra estudiante, Guillermina, que hizo su caja escenográfica, le puso otra ubicación, no era para colgar, sino que era una caja que se abría y uno descubría como si fuera un cofre de tesoros, con objetos personales de ella, significativos para ella, así que fue también un trabajo muy hermoso. Este lo hicieron dos alumnos, varones, y no me acuerdo mucho de la explicación porque fue hace unos años atrás, pero es interesante lo que pudieron manifestar. Le habían hecho dos manitos con porcelana, o no me acuerdo, creo que eran porcelana, que son las que están arriba, pero como no se las pudieron pegar, le pusieron las manitos apoyadas arriba y los ojitos. ¿Sí? Le hicieron estos dientes y este fondo. Más simple que lo demás, más despejado, más despojado de elementos, pero
muy interesante en su producción. ¿Sí? Acá vemos un poco cómo estaban expuestas las que se colgaban, y allá ven la que estaba expuesta, que era como el cofre que hizo Guillermina, ¿sí? Y ahí se expusieron los diferentes trabajos, la producción final de este proyecto de caja escenográfica, que podía ser grupal o individual. Bueno, con esto llegué a darles algunos de las metodologías que decía la bibliografía, ¿sí? Con algunos ejemplos bien prácticos de cómo llevar adelante cada metodología, y también para hacerles y dar ideas, propuestas que también les puedan servir para trabajar ustedes en sus cursos, en sus clases. Espero que les haya servido y rescaten de cada estrategia palabras claves que puedan utilizar para usar como palabras para explicar el modo de que ustedes van a dar clases, para justificar su metodología de trabajo, para poner como estrategias en sus planificaciones. Y luego seguiremos trabajando con las demás. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Espero que les sirva. A mí me gustó mucho esta clase y todo lo que pensé, así que espero que sirva y sea de utilidad para ustedes.